Amigos, hoy es 24 de julio, mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel con las últimas noticias. Mientras la guerra de Gaza se prolonga sin fin, el jefe del Estado Mayor de la FDI insta a un realismo silencioso en lugar de grandes ilusiones. Adolescentes israelíes afirman que una turba anti-israelí armada con cuchillos los atacó en Rodas, en Grecia. Y por último, niños judíos expulsados de un avión español deben quitarse los símbolos judíos antes de abandonar un nuevo vuelo o abordar un nuevo vuelo. Mientras la guerra de Gaza se prolonga sin fin, el jefe del Estado Mayor de la FDI insta a un realismo silencioso en lugar de grandes ilusiones. Miren, este es un resumen del artículo que he encontrado hoy en Ynet News y escrito por un periodista que se llama, es un análisis de Yossi Joshua. Este señor comenta que en junio de 2023, Eyal Zamir se encontraba en la cima de su carrera civil. Como director general del Ministerio de Defensa, asistió a la ceremonia que marcó la firma de un acuerdo largamente esperado, el Plan de Defensa Plurianual que marcaría el rumbo de la FDI y de todo sistema de seguridad. Fue un evento pulido, formal y optimista. Las palabras claves fluían: estabilidad presupuestaria, avance tecnológico, expansión de la inteligencia, preparación operativa. Se suponía que esta sería la brújula que guiaría el mandato del ex jefe del Estado Mayor de la FDI, Herzi Halevi. El 7 de octubre lo cambió todo. Avanzamos rápidamente hasta hoy. Zamir es ahora el hombre al mando, el propio jefe del Estado Mayor, y convoca su primera evaluación estratégica en 2 años. Atrás quedaron las bravuconerías. Nada de grandes declaraciones, solo realismo discreto. ¿Cómo podría haber otra cosa? Con los combates en Gaza aún en marcha, los misiles volando desde Yemen, los enfrentamientos en el norte con Hezbollah identificándose cada día, Siria en plena ebullición, Cisjordania al borde de la explosión e Irán siempre acechando en un segundo plano. ¿Qué se puede predecir? ¿Por dónde empezar? Zamir no fingió saberlo. En cambio, cambió el tema. No se trataba de cuándo terminará la guerra, se trataba de gestionar el caos. Múltiples frentes, dinámicas cambiantes, plazos inciertos. Instó a los altos mandos del ejército a mantenerse escépticos, a ser humildes, a pensar como supervivientes, no como profetas. Y entonces llegó el punto de inflexión. La FDI les dijo: deben experimentar un cambio conceptual. Primero, la mejor defensa es el ataque. Esto implica defensas, despliegues perimetrales, presencia militar en las comunidades del norte y del sur. Basta de mentalidad de esperar que todo salga bien. Además, olvídense de la vieja división estratégica entre lo que el enemigo quiere y lo que puede hacer. De ahora en adelante, la intención y la capacidad se consideran una sola cosa. Tercero, no hay frentes iguales. Cada uno requiere su propio ritmo, objetivos y desenlace. ¿Obvio? Quizá, pero al parecer no para todos en el gabinete. Naturalmente, Gaza dominó la discusión, pero todos en esa sala entendieron lo que el general Zamir realmente quería decir. Esta ya no es un ejército de una sola guerra. Tendrá que lidiar con múltiples focos de tensión durante años. Por eso las fuerzas de defensa de Israel están
elevando el comando de profundidad bajo el mando del mayor general Dan Goldfuss, quien lideró algunos de los combates terrestres más duros en Gaza, a una unidad completa del Estado Mayor. Por eso se está estableciendo una división dedicada a la experiencia adquirida. El objetivo no solo es sobrevivir a esta guerra, sino estar listos para la próxima, cuando y donde sea que estalle. Pero el frente de Gaza no cede. Sigue sangrando vidas y exigiendo decisiones. La operación Carros de Gedeón, nunca diseñada para derrocar a Hamás, sino para presionarlo a un alto el fuego, está llegando a su fin. Las fuerzas israelíes ya han alcanzado las líneas preestablecidas alrededor de la ciudad de Gaza y los campamentos centrales. Y sin embargo, el frente diplomático en Doha está atascado. Mientras tanto, el mundo observa el colapso humanitario de Gaza y las críticas aumentan, tan fuertes que incluso llegan a oídos del presidente Trump. Según su portavoz, no está contento con lo que está viendo. Fuentes israelíes afirman que se han ofrecido concesiones importantes. Jamás se niega a ceder. En cambio, aprovecha la situación utilizando la hambruna como arma propagandística. Y aquí está la encrucijada. El gobierno podría pronto ordenar al ejército que lance un ataque final y decisivo contra las brigadas restantes de Hamás, sin importar que afecte a los rehenes que aún se encuentran allí. Zamir, por su parte, ha insistido repetidamente en la necesidad de traer a los rehenes a casa. Su presencia, el cerco, el agotamiento mediante potencia de fuego, no un avance terrestre imprudente. Pero los altos mandos saben que no será suficiente para ganar en el sentido tradicional. Y luego está Netanyahu, ya sumido en la agitación política por el proyecto de ley de exención. El primer ministro Netanyahu podría verse obligado a romper con la cautela de Zamir, y autorizar una invasión total. Esta decisión marcaría la divergencia más crítica hasta la fecha entre el primer ministro y el jefe de las fuerzas de defensa de Israel, y conllevaría un enorme riesgo. Esta campaña se ha prolongado demasiado. Sus logros iniciales se están desvaneciendo. La paciencia pública se está agotando. La claridad estratégica se desvanece. Y Zamir, no un mago, solo un soldado en la tormenta, lo sabe mejor que nadie. Esta guerra necesita un desenlace pronto. Miren, ahí está esta campaña de propaganda que está haciendo Hamás con los temas de la ayuda humanitaria. Han salido fotos, ha salido una foto de una madre con un crío donde se le ven las costillas. Miren, yo no sé si esto es verdad o no es verdad, pero yo les puedo decir de que todo esto está manipulado. La ayuda humanitaria entra en Gaza a diario. Hoy han entrado más de 90 camiones en Gaza. Es todo una política antisemita y horrible de Hamás para hacer presión a Israel. Y como verán, por todos lados presionan a Israel para que acaben la guerra. Por otro lado, con esto que está pasando en Gaza, siguen con todo el tema del antisemitismo. Miren, adolescentes israelíes afirman que una turba anti-israelí armada con cuchillos los atacó en Rodas, en Grecia, en una isla. Un grupo de adolescentes israelíes fue atacado la madrugada del miércoles por una pandilla de agresores anti-israelíes mientras estaban de vacaciones en la isla griega de Rodas, dijeron los adolescentes y sus familias. Los adolescentes dijeron a los medios hebreos que estaban en un club de la isla, frecuentado por turistas israelíes. Alrededor de las
3 de la madrugada, cuando los manifestantes anti-israelíes comenzaron a reunirse afuera de la discoteca, lo que provocó una confrontación con los dos lados gritándose y maldiciéndose entre sí. Hubo conmoción y grito. Y dijimos que no queríamos involucrarnos y que deberíamos regresar al apartamento que habíamos alquilado, recordó uno de los adolescentes, Shahar Goodman. Al sitio informó a Ynet. El adolescente dijo que cuando él y sus amigos salían del club, se encontraron con otros manifestantes pro-palestinos. Y uno de ellos se nos acercó y nos preguntó si éramos israelíes. Llamó a todos sus amigos, unos 30 o 40 personas, y empezaron a perseguirnos. Nosotros también echamos a correr y nos creímos que no fuera nada grave. En un momento dado, había en una curva en la carretera y no los vimos ni por un segundo, pero luego oímos motos que venían rápido en nuestra dirección y nos dimos cuenta de que no había dónde correr. Friedman declaró al periódico que los agresores estaban armados con cuchillos y añadió: salté un muro que vi y me escondí allí. Y otro amigo vio unas escaleras y se escondió allí. Y otro se escondió detrás de un arbusto y otro detrás de una furgoneta. Vinieron, patearon al que estaba detrás de la furgoneta y él suplicó por su vida que no le hicieran nada. Lo fotografiaron y lo dejaron ir. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Solo queríamos ir a una discoteca a divertirnos y de repente nos perseguían personas con cuchillos. Teníamos miedo de que acabaran muy mal. La correspondencia entre Friedman y sus padres en Israel, publicada por el sitio de noticias, mostró textos que decían: urgente, respuesta, urgente, vienen por nosotros. El adolescente se escondió, habló brevemente con sus padres, quienes llamaron al Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el canal 12 de Noticias, uno de los adolescentes atrapados en el asalto fue liberado por los agresores después de hablar algo de holandés y convencerlos que no era israelí. El incidente de las 3 de la madrugada en Rodus ocurrió menos de un día después de que un crucero de propiedad israelí se le impidió atacar en la isla griega de Siros el martes y en su lugar fue desviado a Chipre debido a una gran protesta anti-israelí y pro-palestina que tuvo lugar en el puerto. Y si todo esto no es suficiente, ayer niños judíos expulsados de un avión español, Vueling, la compañía Vueling, deben quitarse los símbolos judíos antes de abordar un nuevo vuelo. Tras un incidente antisemita, se solicitó ocultar la identidad judía. Los 52 niños de 10 a 15 años, adolescentes judíos que fueron retirados de un vuelo el miércoles en el aeropuerto de Valencia, regresaron a Francia en otro avión. Antes de embarcar, uno de los líderes del grupo les pidió que se quitaran las kippah, el gorrito, se metieran el tzitzit, que es algo que se lleva por dentro y tiene unas tiras que cuelguen, que se las metieran por dentro en los pantalones y guardaran los tefilín en una maleta que se cargó en la bodega del avión. Mientras tanto, la aerolínea negó rotundamente las afirmaciones de los pasajeros judíos. Según un informe de Enfoque Judío, los niños y adolescentes fueron bajados del vuelo ayer tras cantar canciones tradicionales judías mientras embarcaban y esperaban el despegue. Tras exigirles la tripulación que dejaran de cantar, se llamó a la policía local y los jóvenes fueron bajados del avión. La directora del grupo fue detenida y esposada. También le confiscaron su teléfono personal y fue liberada tras firmar
un acuerdo de confidencialidad. Simultáneamente se compartió en redes sociales una foto que mostraba una bandera palestina presuntamente colocada en la cabina del avión de Vueling Airlines, donde viajan los niños. Esta compañía Vueling es una subsidiaria de la compañía española Iberia. Enfoque Judío informó que varias decenas de niños fueron trasladados de regreso a París en avión, mientras que otros tuvieron que viajar en autobús. En un vídeo compartido en redes sociales se ve a un líder del grupo dirigiéndose a los niños antes de su segundo vuelo y les dijo: las reglas son claras, deben quitarse cualquier símbolo religioso eh, y guarden los tefelín en la maleta. No dejen ningún objeto religioso a la vista, continuó. En el avión no digáis ni una sola palabra y no hagáis ruido. Sentaros, abrocharos el cinturón, nadie se levanta sin mi permiso, ni siquiera para ir al baño. No le daremos a esos antisemitas la oportunidad de echarnos de nuevo del avión. Y hoy regresaremos a París. Miren, he recibido hace poco un escrito donde se dice: hola, voy a dar mi punto de vista. Esta es una pasajera que estaba en ese avión. Efectivamente, regresaba de Valencia con mi hija y nadie en el avión entendió lo que estaba pasando porque el grupo de críos subió al avión con normalidad, sin gritar, lo cual es raro en adolescentes. Insisto en que se comportaban bien para ser adolescentes. Durante las instrucciones de seguridad llamaron a la policía porque mencionaron un problema de seguridad en el avión y finalmente hicieron desembarcar a los niños y despegaron con 2 horas y media de retraso. En fin, esto es lo que les puedo contar. Una vez más, todas estas olas de antisemitismo que pasan a diario. En fin, juzguen ustedes. Mi nombre es, nada más por el día de hoy, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.